Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy María Camila Orozco. Hasta el Consejo de Seguridad de la ONU llegó la polémica por el cuestionado operativo del ejército contra las disidencias de las FARC Frente 48, en el cual hay denuncias, civiles muertos, dicen allí. El jefe de la misión de verificación del acuerdo de paz, Carlos Ruiz Massieu, dijo y pidió una investigación del procedimiento militar sobre el cual el presidente Duque ha defendido, incluso el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, han defendido, argumentando que se trató de un operativo legítimo, ajustándose a los estándares internacionales. Aunque, como suele ocurrir, se anunciaron muchas investigaciones, pero de allí a ver los resultados falta mucho. Lo cierto es que el departamento enfrenta una grave crisis de orden público y social que requiere unas fuerzas militares que transmitan mucha más confianza para los habitantes de Putumayo, que estaría, entre otras cosas, en una situación similar a Arauca, con homicidios selectivos, enfrentamientos entre grupos armados ilegales y miles de familias, civiles confinados y desplazados que se han quedado en la mitad del fuego cruzado. Todo esto sumado a que el departamento está entre las 4 regiones con mayor presencia de cultivos de hoja de coca. ¿Qué está pasando en el departamento de Putumayo? O en cuanto a seguridad, ¿qué pasará con los militares que participaron también en la operación? El ministro de Defensa enfrentará una nueva moción de censura. ¿Cuál será su suerte? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. A propósito de este tema, que ha sido materia de conversación en las últimas 2 semanas, los congresistas de oposición anunciaron que citarán al ministro de Defensa, Diego Molano, a un debate de moción de censura por el operativo militar cuestionado que se registró en Puerto Leguízamo, en Putumayo, el 28 de este mes. Está esta noche con nosotros María Alejandra Santos, que es politóloga, magíster en Defensa Nacional y Seguridad. María Alejandra, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Camila, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a usted, muchas gracias. Luis Felipe Vega, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Se une a la conversación de manera virtual Diego Restrepo, que es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Diego, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación y es un placer estar nuevamente en Zona Franca. A usted muchísimas gracias. También con nosotros Andrés Casimance, que es representante a la Cámara, electo ahora por el departamento de Putumayo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches para todas y para todos. Gracias por la invitación. Pues quiero comenzar con usted, Luis Felipe, preguntándole cómo están leyendo ya a 2 semanas de este operativo cuestionado, controvertido. ¿Cómo están leyendo lo que está pasando con el ejército y con esta operación militar? Pues a ver, yo primero tengo que decir que fui asesor de comandante del ejército y asesor de contrainteligencia, el comandante de contrainteligencia. Yo estuve, pues de alguna manera, indagando sobre el tema y de alguna manera hay que entender el sector antes de empezar a juzgarlo. Yo no estoy diciendo con esto que no haya habido errores, digamos, que sean dramáticos y que afecten población civil. Estoy diciendo que son operaciones que no se toman de alguna manera a la ligera, que hay un proceso militar de toma de decisión. Y el proceso militar de toma de decisión se surte en relación a un ámbito jurídico, a un proceso de inteligencia, a unos cursos de acción, el tema personal, material, operacional, etcétera. No es, digamos, no es al azar como se está planteando. No es que llegaron unos militares, se quedaron 2 días escondidos y llegaron y empezaron a echar tiros. Eso no es así. El proceso militar de toma de decisiones tiene un procedimiento muy largo y que eso de alguna manera afecta al comandante en términos no solamente de derecho penal militar, sino en el tema, digamos, operacional. Entonces, digamos, yo con esto no estoy diciendo, no quiero decir que no se hayan cometido errores, sino lo que quiero decir que no hay una intencionalidad directa y que en principio no fue una operación tomada, digamos, como a la carrera, como vamos a ver qué pasó y vamos a hacerlo de la manera más ligera posible. Diego, su posición. Bueno, buenas noches a todas y todos los panelistas.
Yo creo que hay que ponerle también un poco de contexto al asunto. Las fuerzas militares en el gobierno Duque han estado inmersas en graves cuestionamientos y escándalos por violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Pongo, digamos, algunos casos, algunos ejemplos de lo que se viene hablando. El primer ministro de Defensa, que fue Guillermo Botero, se vio obligado a renunciar tras el escándalo después del debate de moción de censura que se hizo en el Congreso, porque en un bombardeo realizado en agosto del 2019 habrían sido asesinados alrededor de 8 menores. El segundo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue citado también al Congreso para dar explicaciones por la muerte de al menos 36 menores de edad en el marco de operaciones de la Fuerza Pública. Diego Molano, el actual ministro de Defensa, también ha sido citado al Congreso a dar cuenta por esta última vez el asesinato de 4 menores de edad en el marco de un bombardeo realizado en septiembre de 2021. Ahora, la fuerza pública también ha sido fuertemente cuestionada a través de distintos informes a nivel internacional por el uso de el excesivo uso de la fuerza y el asesinato de personas manifestantes en el marco del estallido social. En síntesis, ahora viene este asunto de Putumayo, en el cual ya el colega plantea que hay una serie de protocolos antes de desarrollar una operación militar y una serie de elementos a tener en cuenta. Pues parece que estos elementos no están siendo calculados de manera estratégica o de manera racional como debería hacerse, sino que se están pasando por la faja, digamos, asuntos tan importantes como la presencia de menores de edad o población protegida en el lugar a desarrollar las operaciones militares. Esto ya han venido cuestionándolo, se ha venido señalando en distintos momentos, y es que en el marco, digamos, de la previa al desarrollo de operaciones militares, ya se conocen elementos que deberían detener cualquier operación, como esta que estoy planteando de la presencia de menores de edad, y no se está teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Desde la Fundación Paz y Reconciliación nos parece sumamente grave que, a pesar de todos estos cuestionamientos y a pesar, por ejemplo, de los últimos cuestionamientos de vínculos entre las fuerzas militares y el Plan del Golfo, que no son menores y que son bastantes a nivel territorial, no se esté haciendo nada para prevenir que esto suceda y para reestructurar el ejército, que es algo que creo que hay que poner en el debate, ya será para la próxima presidencia. Pero creo que estos elementos de contexto y estos señalamientos de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario deben estar en el centro de la discusión y no debe haber impunidad frente a estos casos, deben ser sancionados y nos parece sumamente grave lo que está pasando. Yo creo que ese sería algo de contexto a señalar aquí. Claro, María Alejandra. Bueno, yo quisiera señalar primero, y coincido con Luis Felipe, que digamos que los procedimientos que tienen las fuerzas militares, ellos pues actúan bajo las normas del DIH y tienen una serie de procedimientos muy rigurosos a la hora, digamos, de planear una operación y ejecutarla, y este proceso se conoce como el proceso militar de toma de decisión. Y dentro de este, digamos, análisis que hacen las fuerzas militares para realizar una operación en el marco del DIH y demás, pues hay una serie de principios como el principio de distinción, proporcionalidad, objetivo militar y ventaja militar, en donde se analizan una serie de factores también sociales, políticos, culturales y demás a la hora de lanzar una operación como tal. Entonces vemos que en este caso particular, digamos que obviamente ahí las autoridades competentes tendrán que aclarar cuál fue la situación, y las fuerzas militares obviamente cooperarán con la Fiscalía y con las demás autoridades pues para aclarar lo que sucedió. Y también es importante entender el contexto y la dinámica de seguridad que pues pasa en el departamento de Putumayo, ¿no? Entonces uno evidencia que Putumayo es una zona geoestratégica en donde los grupos armados organizados están generando una amenaza contra la población civil, y por ende las fuerzas militares tienen una serie de acciones militares obviamente enmarcadas desde la política de seguridad y desde los planes de guerra que se han venido implementando. Y también es muy importante entender el contexto de seguridad en el marco del posacuerdo, ¿no? En el año 2016 se firma la paz, pero el contexto y la dinámica de seguridad cambia. ¿Esto qué quiere decir? Que los grupos armados organizados van a tratar, digamos, de cometer una serie de afectaciones a la población civil, y pues las fuerzas militares tienen que responder ante estas amenazas
y por ende también el escenario es un escenario, como se denomina dentro del sector defensa, un escenario VICA. ¿Qué significa esto? Que es volátil, que es ambiguo, que es incierto, y en el marco de estas operaciones las fuerzas militares tienen, digamos que, una serie de procedimientos a la hora de operar. Yo quisiera llegar por ahora al debate, pues ya para ir profundizando sobre el departamento y las dinámicas propias que pertenecen. Ese es un gran punto, representante Cancimán, que para que hablemos un poquito de su departamento, usted ahora electo representante a la Cámara por el Putumayo, ¿qué lectura están teniendo ustedes? Ya han pasado 2 semanas, ha habido versiones de parte y parte, digo, del ejército, del gobierno, de la comunidad. Mire, yo creo que es muy importante, no solo, como lo decía Luis en su intervención, de entender el sector, hay que entender el contexto del territorio. Y aquí yo voy a dar 3 insumos para entender eso. Digamos que hay 3 apreciaciones que quienes vivimos en Putumayo tenemos muy presente en relación a esta incursión militar. Primero, que no es un hecho nuevo en Putumayo ni aislado. Responde a un patrón histórico, sistemático y continuo del accionar militar en el territorio. Hay una participación activa de miembros de los organismos de seguridad y defensa en la ejecución directa de aniquilamientos, de masacres, de falsos positivos o incluso de ejecuciones extrajudiciales. Y históricamente eso se ha venido poniendo en el territorio sobre la mesa. Han habido, por supuesto, denuncias, pero no ha habido mayor, digamos, investigación al respecto. Dicho proceder se ha sostenido y se sigue sosteniendo en la estigmatización de la población campesina e indígena. Estos grupos poblacionales han sido considerados históricamente como guerrilleros, como auxiliares de la guerrilla o con otros grupos armados. Incluso también han sido considerados como narcotraficantes. El estigma resulta peligroso porque viene acompañado de discursos institucionales dotados de legitimidad, como las explicaciones que está dando actualmente el Ejército, el ministro de Defensa o el mismo presidente de la República, cuando dicen que se trató de un operativo militar exitoso con 11 bajas y todos son, digamos, señalados como pertenecientes a esta agrupación armada, ¿no es cierto? Pero también ese estigma resulta peligroso porque viene de la mano de acciones de exterminio físico y victimización de las familias y comunidades enteras. La estigmatización tiene el poder de deformar la realidad, de arrebatar la dignidad de la gente y de pueblos con prácticas de vida ancestrales como las indígenas. Además, produce una representación deformada del conflicto que se vive en territorios como este e ignora la realidad del homicidio. Y por eso los armados, en este caso la operación del ejército que estamos analizando en esta noche, justifican el asesinato de mujeres embarazadas, de niños o de autoridades. El segundo elemento que no hay que perder de vista es que la incursión armada en Putumayo responde a una lógica de militarización de la vida en el departamento que tampoco es nueva. Acá hemos vivido con creces esa perspectiva del enemigo interno y de la seguridad nacional. La militarización se ha hecho sentir con todo su poder, con el pretexto de buscar personas guerrilleras. Los allanamientos, los abusos, los operativos, las desapariciones son una larga, digamos, hechos violentos que están en el territorio. Y el último elemento que yo quiero situar en esta mesa de debate es el estigma y la militarización de territorios como el nuestro no solo han dejado múltiples pérdidas de vidas humanas o daños materiales, morales, simbólicos, territoriales o daños al proyecto de vida de mujeres y de niños y jóvenes, sino que han dejado una gran impunidad. No hay justicia, no hay verdad, no hay reparación y mucho menos garantías de no repetición. Las víctimas sobrevivientes no encuentran en las instituciones del Estado garantías para la denuncia, para el esclarecimiento y para la protección. Así que vivimos esta situación desde ese lugar, desde la estigmatización, desde la militarización de la vida y desde la impunidad. Ese es el gran problema que enfrentan ahora y el reto de las instituciones. La desconfianza, profesor Vega. A ver, yo voy a decir 3 cosas. La primera, yo no puedo mezclar el tema de una operación militar como la de Putumayo con la de las marchas y el tema del SMAT, por 2 razones que son a todas luces evidentes. Eso es desconocimiento del sector. La policía tiene uso de fuerza disuasiva, el ejército tiene uso de fuerza letal. Eso está en dinámica de doctrina. Segundo, transformar el ejército. Empezamos con transformación de capacidades en 2004. Hicimos el CEDEF
el ejército del futuro, ajustando todos los planes porque no teníamos una doctrina. Lo hicimos de 2006 a 2011. Pasamos la doctrina y nos hicimos miembros asociados de la OTAN, porque tenemos 3 manuales fundamentales y 24 manuales específicos. Pero se siguen cometiendo errores. No, los manuales se ocupan y es ocupación del comandante seguir los manuales. Utilizamos el término de seguridad multidimensional y el tema de mando multimisión. El mando multimisión ya no, y por eso se rompe el tema de falsos positivos. ¿Por qué? Porque no es que el comandante le dice, un coronel le dice al teniente, vaya y mate a estos y desaparezcame a estos y haga esto. No, el mando multimisión es que el teniente tiene la capacidad de objetar y actuar independiente de la directriz. Y hay unas condiciones que son estratégicas, operacionales y tácticas. Y lo que estamos hablando es que la operación del Putumayo tiene una condición táctica. Táctica es que hay un plan estratégico, un marco operacional y hay una disposición táctica. Y la operación táctica la hace el capitán o el teniente coronel que está al mando en terreno. Y él tiene en el marco multimisión y en el marco del mando multimisión decidir si lo hace o no lo hace. En este caso, profesor Vega, hacerlo, dice allí la comunidad. Claro, estoy hablando de una de las versiones, porque decía acá al comienzo, hay versiones del ejército, hay versiones de la comunidad, la comunidad internacional tiene otra versión. Pero ahí hay otro problema, que esto es una amenaza híbrida. ¿Qué es amenaza híbrida? Que las disidencias mezclan a la población civil con los combatientes. Y eso se llama, no es amenaza, nosotros tenemos un sistema de amenaza, lo que se llama el sistema de amenaza persistente. Lo que hace 20 años que teníamos claramente identificados con territorios, ubicaciones, emblemas y uniformes, teníamos a las FARC y al ELN. Después tuvimos nuevas amenazas, que es Clan del Golfo y todo lo que está citando el representante. Ahora tenemos amenazas híbridas. Y las amenazas híbridas es que los grupos armados, los GAO residuales, mezclan a la población civil. Y entonces hacen una mezcla de operación híbrida, entonces de amenaza híbrida. Entonces uno se pregunta, y entonces tenemos que transformar el ejército, tenemos que volver a hacer otro proceso de negociación. Y entonces ahora tenemos que hacer una negociación más profunda. Yo no estoy diciendo que el concepto de seguridad tenga que ser un poco más amplio y que no sea estrictamente reducido a lo militar y que tengamos que entablar procesos de desarrollo y reconocimiento étnico y procesos de desarrollo económico y social en las zonas de los territorios de frontera. Yo no estoy diciendo que no sea eso una estrategia, pero la pregunta sustancial es, en una toma de decisión, en un escenario, digamos, lo que se llama, en una sala de guerra, un comandante tiene que tomar una decisión. Él tiene que tomar una decisión, tiene una información de inteligencia, mire, para el proceso militar de toma de decisión se tiene en cuenta hasta las condiciones atmosféricas. El jefe de Estado Mayor tiene que presentar 3 cursos de acción. 3 cursos de acción. ¿Y cuál es el curso de acción en el que menos población va a estar vinculada? Y eso está en una acta. Y hay un jurídico que está detrás, y si el jurídico objeta, el comandante entra en un proceso disciplinario interno. A mí lo que me parece es, con todo respeto, pues yo comparar las marchas del ESMAD, que es fuerza no letal, fuerza disuasiva de policía, que es una fuerza civil, con el tema de Putumayo o los bombardeos que se hicieron, donde salieron 36 menores, que de los menores habían hecho reclutamiento ilegal, porque aquí se está ocultando también que hay reclutamiento ilegal y que el reclutamiento ilegal de menores se hacen los famosos cursantes de las nuevas GAOs, ya no tienen lugares específicos territoriales, sino los cursantes obligados, los están llevando a través de barcazas por los ríos para hacer escuelas de cursantes, ¿sí? Pues entonces, el problema es, no hagamos nada. Entonces, la situación es, si el tema es el ejército hay que reformarlo y hay que llevarlo a las fronteras, este no es el ejército de Chile. Este ejército tiene una amenaza interna
no solamente persistente, nueva, sino híbrida. Diego. Sí, yo coincido con el profesor que señala que no son de la misma naturaleza, el mismo orden lo sucedido en el marco de las movilizaciones y en el marco ya hablando de las fuerzas militares. No obstante, yo creo que me estaba refiriendo específicamente a la actitud y a las disposiciones desde el Ministerio de Defensa. Y el profesor no desconocerá, por supuesto, los grises que han habido durante la historia del conflicto armado interno respecto a la participación de la policía en operaciones en contra de grupos armados ilegales. Lo cierto es que yo me pregunto si en el marco, digamos, de todos estos tecnicismos que nos señalaba el profesor, si eso justifica la realización de operaciones, aun cuando hay denuncias de que se tiene conocimiento de menores de edad allí, a pesar de esta lógica de amenaza híbrida. Es decir, bajo esa lógica, entonces, hay que desarrollar cualquier operación, no importa si hay civiles, justificado a través de la idea de amenaza híbrida. Yo lo que creo es que hay una disposición muy preocupante de las fuerzas militares que no parecen estar atendiendo a los niveles de precisión que se necesitan en el marco de lo que ya señalaba la profesora también sobre los elementos del derecho internacional humanitario que hay que seguir sobre la base del tema de las operaciones. El caso es que nos parece preocupante realmente que a pesar de todos estos protocolos, de todos estos tecnicismos, de todas estas reformas que señalan, no se esté atendiendo y se estén cometiendo, y estamos viéndolo desde esa lógica, errores, y no son errores, sino son vidas humanas, es una masacre la que está hoy en discusión por parte de las fuerzas militares. Entonces, yo lo que creo es que a pesar, digamos, de esa lectura de amenaza híbrida, de la transformación de las condiciones de las amenazas, de la transformación de los grupos armados organizados, que por cierto le faltó señalar el tema del paramilitarismo en Colombia también, lo cierto y lo difícil es que no se estén atendiendo los niveles de precisión, no se estén atendiendo, digamos, ese detalle en el marco de la realización de operaciones y que hoy esté tan cuestionado, digamos, las operaciones militares e incluso la legitimidad de las instituciones en el marco de este gobierno, señalémoslo. Es este gobierno que ha sido, digamos, el abanderado o ha querido abanderar las causas de la fuerza pública en su conjunto y ha querido abanderar la causa de los niños, pues ya vemos que en el marco de este gobierno hay un gran deterioro de la legitimidad de las fuerzas militares en las comunidades, en distintos territorios del país, lo cual está en contravía del planteamiento del acuerdo de paz, que teníamos una hoja de ruta, por supuesto, será imperfecta, tendrá cosas por fortalecer, pero pues debemos transitar ese camino, ya hay un planteamiento y deberíamos estar atendiendo a unas fuerzas militares, a una fuerza pública en el marco de una transición, por supuesto sin dejar de combatir grupos armados organizados, cualquiera sea su naturaleza, no solo ELN y disidencias, sino también, por supuesto, Clan del Golfo, y atender a las distintas denuncias que hay sobre estas miembros de la fuerza pública que operan de la mano del Clan del Golfo en distintos lugares del país, como en el sur del Chocó, en el Urabá, incluso en Nariño recientemente lo vimos cuando apareció en este documento de la Fiscalía el excomandante Leonardo Barrera. Entonces son estos elementos que nos parecen sumamente complejos y el panorama de seguridad, por supuesto, ha cambiado, coincidimos. Hay que construir, por supuesto, unas alternativas para combatir estas amenazas, pero también de la mano de la integralidad de la institucionalidad, es decir, retomando el camino del acuerdo de paz. Yo quisiera agregar algo, y es muy importante el contexto en el cual se encuentra el Putumayo, ¿no? Como lo mencionaba el profesor Vega, el Putumayo ahorita se encuentra, digamos, que en una situación de complejidad, no solamente en términos de seguridad, sino en términos sociales y económicos. Entonces, ¿esto qué hace? Que los grupos armados organizados utilicen, digamos, esta inestabilidad social que ha sido también responsabilidad del Estado colombiano. Uno analiza la historia de Colombia y de los territorios y siempre ha habido una debilidad institucional, pero digamos ahorita la situación amerita que digamos que haya una intervención por parte del gobierno y por parte de las fuerzas militares, porque hay una presencia de una amenaza y el concepto de amenaza híbrida permite entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces vemos que estos grupos armados organizados utilizan una serie de tácticas y estrategias que combinan desde el
terrorismo hasta actividades criminales. Entonces, por ejemplo, es que el tema de las economías ilícitas que en el departamento ha aumentado en los últimos años hace que la dinámica del conflicto se persista y se generen unos factores de inestabilidad. ¿Puede el ejército, a la luz de esto que menciona el profesor Vega, amenaza híbrida, meterse a un territorio que dice la comunidad, a vías civiles y generar un daño, si eso fue lo que pasó, un daño colateral, es decir, refiriéndome a las personas que eran ajenas al conflicto? Cuando las fuerzas militares, digamos, por eso el proceso de toma militar de decisiones es, digamos, que muy riguroso. Ellos analizan factores desde lo jurídico, entonces analizan si hay población civil, analizan también factores ambientales, si hay algún, digamos, recurso ambiental importante para que la población civil pues tenga y pueda, digamos, que desarrollar su potencialidad. Y también hay una serie, digamos, de protocolos y de procedimientos que hacen que cuando el comandante de la operación toma la decisión de lanzar una operación como tal, ya sea esta o cualquiera, digamos que ellos tienen una lista de chequeo, entonces analizan cuál es la amenaza y también digamos que acá viene el tema de la proporcionalidad del objetivo militar y de la ventaja militar. Cuando un comandante determina que hay un objetivo militar, que en este caso era este señor alias Bruno, y este objetivo militar es más preponderante, por así decirlo, tiene, digamos, que la facultad para lanzar la operación. Pero en este caso no estaba ni el señor Bruno ni el señor alias Managua. En este caso, digamos que hay una dificultad y es que, por obvias razones, la información que conocemos, que conoce la opinión pública, que conocen los medios de comunicación y que conocemos nosotros es información que es reservada. Entonces, ¿esto qué genera? Que obviamente las fuerzas militares y la dinámica política no permita que salga el ministro o que salga cualquier otra persona a decir, vea, es que lo que pasó esto porque obviamente hay un riesgo de seguridad nacional. Y el riesgo de seguridad nacional se configura porque todavía la amenaza sigue presente y porque todavía hay población civil. Las fuerzas militares, dentro de su misión constitucional, pues lo que buscan es proteger a la población civil. ¿Yo puedo decir algo? Una cosa. Sí, para ir corta. con el representante, señor. Bueno, una cosa muy corta. Yo quiero recordar que grupos indígenas en el Cauca retuvieron militares y les quitaron el armamento. Quiero recordar que grupos indígenas en el Cauca pusieron a un militar con un machete en el cuello. ¿Y qué tiene que ver esto? No, estoy diciendo Vega, no son las minerías, este no es un problema de accionar institucional. Lo que estoy diciendo es, institucionalmente las fuerzas toman decisiones y no es una práctica, digamos, que sea aventurada o improvisada para ir a hacer operaciones, ir entrando y haciendo masacres como lo están planteando. Representante Casimance, sobre la amenaza híbrida, representante. Más grave aún, si es tan calculada, ¿por qué está pasando esto? Si es tan calculado, si es tan preciso, ¿por qué está pasando esto? Es lo que nos preguntamos, o sea, si las cosas están como lo plantea el profesor, ¿por qué están pasando todos estos cuestionamientos frente a violaciones a derechos humanos, asesinato de niños, niñas y adolescentes, frente a esta nueva masacre de 11 personas? Hay algo que está sucediendo que está mal, y más grave aún, si son tan precisos, si pasa esto, entonces hay detrás un interés político. Habría que pensarlo entonces, porque si es tan perfecto no debería pasar esto que estamos pasando y por lo cual estamos discutiendo, hemos discutido en distintas oportunidades. Representante, sobre la amenaza híbrida, por favor. Yo sí quiero cuestionar sobre esa rigurosidad de la operación militar, porque ¿qué tal la inteligencia militar está fallando entonces? Porque ¿cómo atacar un bazar comunitario cuando ya el cabecilla no estaba en el lugar, por ejemplo? Eso es lo que relata la comunidad, eso es lo que relata quienes sobrevivieron a esa incursión armada. Pero además también aquí no estamos diciendo que no se requiere que el ejército, por supuesto, cumpla con su función de protección nacional y de que ataque a las disidencias. Aquí no es un discurso a favor de las disidencias. De hecho, quiero señalar algo, y es que es una de las primeras incursiones militares de estos últimos tiempos que atacan a comandos de la frontera, porque recordemos también que sobre el ejército, de manera muy particular, hay un serio cuestionamiento de connivencia con los comandos de la frontera para atacar a Carolina Ramírez, que está presente en Putumayo. Entonces, esa rigurosidad no es tan cierta cuando usted mira que atacan a un bazar comunitario donde ya los cabecillas o supuestos cabecillas ya no estaban, cuando la misma gente que son los que estuvieron ahí presenciando los hechos y siendo víctima de los hechos, dicen que los cuerpos
se movieron, que se les pusieron armas a las personas, al gobernador indígena, al presidente de la Junta de Acción Comunal, al niño de 16 años que también pertenecía a un pueblo indígena. Entonces sí hay que cuestionar esa rigurosidad del operativo, porque hay muchísimas, digamos, inconsistencias, incluso entre la primera información que presentaron desde el ejército, desde esta visión del francotirador que nos mostraron en los medios de comunicación. Pero hay unos hechos que la comunidad está viniendo y está identificando claramente, y eso hay que ponerle en cuestionamiento. La inteligencia militar está fallando, y está fallando porque no está cumpliendo con ese propósito de acabar con las estructuras paramilitares que el mismo acuerdo de paz se le responsabiliza de eso. Acá las estructuras paramilitares siguen vigentes y hay un gran cuestionamiento, vuelvo e insisto, de una connivencia, de una participación del ejército, de una posible connivencia con actividades... Representante, para poner en contexto a los televidentes, usted que es del departamento del Putumayo, menciona algo sobre lo que el ejército ha hablado ampliamente, y es la presencia de los dos cabecillas, alias Bruno y alias Managua, que eran los objetivos, dicen ellos, de este operativo militar. ¿Es normal, es común que las comunidades convivan con este tipo, de actores armados en las regiones, en este caso en el departamento del Putumayo? ¿Eso es normal? Aquí, por temas de la guerra, hay que cohabitar con los actores armados. Y lo que ha pasado históricamente es que esa cohabitación, esa manera de convivir en el territorio con las fuerzas, con estos armados, ha terminado en profundizar esa estigmatización con la que yo aperturé este conversatorio, con lo que yo inicié mi intervención. Entonces, ¿se requiere cohabitar con estos actores armados? Por supuesto, porque están presentes en el territorio, pero eso no convierte de manera, digamos, directa a los campesinos y a los pueblos indígenas en colaboradores, en milicianos, o que hagan parte de la estructura armada de un grupo como tal. Aquí hay que convivir, por supuesto, y aquí hay una discusión grandísima, porque no es nuevo este asunto de tener que convivir con los actores. ¿Y qué implica ese cohabitar, ese convivir con esos grupos ilegales, representante, para poder dibujar un poco el panorama de lo que ocurre en Putumayo, pero también en otras regiones donde hay conflicto armado todavía a pesar de la firma del acuerdo de paz? Claro que sí, porque la economía del narcotráfico, como lo señalaba María Alejandro Santos, está activa en el departamento. Y eso no es, digamos, eso nunca se ha ocultado. Hay una economía activa del narcotráfico que está siendo controlada por estos actores armados. Pero vuelvo, insisto, eso no genera que la población sea directamente una colaboradora de estos grupos o hagan parte de las milicias. Profesor Vega. Pues como diría Marx, y reseñado por Marshall Bergman, todos los sólidos se desvanecen en el aire. ¿A qué me refiero? Hablan del proceso de paz y el fin del conflicto. Yo creo que el ELN no está en el proceso de paz. Yo creo que el Frente Oriental y el Frente Occidental y el Nororiental de Guerra y el Quinto Congreso de los Pueblos sigue en una línea, digamos, de confrontación directa. Yo no creo, pues, que el ELN sea un grupo narcotraficante. Yo creo que tiene unas opciones políticas específicas. Pongo este ejemplo para decir lo siguiente. Uno no puede subestimar que esta no sea una continuación del conflicto. Todos los, todos los civilinos que querían y que amaban el proceso de paz, cuando fue la Operación Odiseo, que la hizo el gobierno anterior para poder garantizar el proceso de paz, que fue la baja de Alfonso Cano, ¿cierto? No hubo ningún tipo de discusión sobre la operación milimétrica, sobre la condición de la toma de decisión, sobre los mecanismos del bombardeo. Todo se hizo de una manera perfecta, porque todo estaba acordado en función de eso. Hoy, al parecer, ya es un problema, porque estamos en la paz. Yo creo que no. Seguimos en una nueva etapa del conflicto armado interno. Aquí no la desmovilización de las FARC no nos garantizó nada. No nos garantizó absolutamente nada. Tenemos Gabor residual, tenemos FARC, segunda generación, tenemos ELN,
Uno no podría meter Clan del Golfo porque el Clan del Golfo es un GDO, es un grupo delincuencial organizado. Eso es muy cierto, profesor Vega, pero quisiera retomar un poco las palabras del representante y es sobre la estigmatización que se ha generado por esa presencia de grupos armados. Claro. ¿Usted no cree un poco que están llevando de bulto los campesinos que sí son cocaleros, pero de tajo ser cocalero no es ser guerrillero? Claro, ¿cuál es el problema de seguridad que tiene este gobierno? El problema de seguridad es la reducción que ha hecho del tema de la seguridad. Usted puede resolver la seguridad con desarrollo, con educación, con acceso a la salud. En los sectores de frontera territorial, la gente lo único que conoce del Estado es un soldado con un fusil. Y eso no puede seguir sucediendo en Colombia. En Colombia tiene que suceder que la presencia del concepto de seguridad tiene que ser seguridad alimentaria, tiene que ser seguridad medioambiental, tiene que ser control de las bolsas y tráfico de personas, tiene que ser seguridad respecto a los temas de tráfico de bolsa laboral. O sea, es decir, tiene que haber una reforma profunda de la policía. Es decir, aquí hay problemas estructurales. Tenemos una policía con funciones militares y un ejército con funciones policiales, ¿sí? Pero, digamos, en este orden de cosas, ¿sí?, mezclar peras con manzanas pues nos da una ensalada de frutas. Uno tiene que ser riguroso con el tema y conocer de alguna manera el sector para poder decir, aquí tiene que haber un concepto de seguridad muy ampliado, muy ampliado. Diego. Yo quisiera agregar una cosa. Si me Perdón un permites. segundito, voy con Diego que me había pedido la palabra y ya sigo con usted, doctora María Alejandra. Diego, adelante. Sí, yo coincido, digamos, con lo que señala el profesor Vega acá de, digamos, un nuevo ciclo de violencia que está viviendo hoy Colombia, que hay distintos grupos armados organizados que vienen, digamos, creciendo y expandiéndose, y dicho sea de paso, en el marco del gobierno de Duque, las investigaciones que hemos realizado desde la Fundación Paz y Reconciliación es que hay un fortalecimiento de los distintos grupos armados organizados. El Clan del Golfo sí es un grupo armado organizado, según incluso el Ministerio de Defensa. Tiene hoy esta estructura criminal más grande del país y tiene presencia en alrededor de 241 municipios, es decir, en alrededor del 25% del país. Tiene presencia esta estructura, de maneras distintas, por supuesto. Tiene presencia hoy el ELN en 183 municipios de Colombia. Las disidencias o los grupos armados post-FARC de la línea de Gentil Duarte tienen presencia hoy en 119 municipios. Los de la segunda Marquetalia en 61 municipios. En ese sentido, la promesa de seguridad con la que este gobierno ganó se desvanece ante la abrumadora realidad del fortalecimiento de los grupos armados organizados. Más grave aún, según las mismas cifras del Ministerio de Defensa, el año 2020 fue un año sumamente complejo en materia de acciones terroristas, subversivas, etcétera, y fue un año también en el cual empezaron a aumentar las bajas de las fuerzas militares particularmente. Entonces, tenemos un panorama sumamente complejo del país, sumamente grave en términos de violencia y seguridad, y allí yo sí diría que comparto que no se le puede seguir cargando a las fuerzas militares en particular la carga de la institucionalidad en su conjunto. Lo único que conocen en muchos lugares del país como reflejo del Estado es los soldados o las fuerzas militares. Esto es sumamente grave. Coincido en que hay que transformar esta lógica de la seguridad, ampliar el concepto y en función de ello aportar, digamos, de manera integral como institucionalidad, especialmente en justicia, que creo que, digamos, es uno de los elementos que deben ser priorizados en cualquier posconflicto. Seguridad y justicia son los centrales. Este es el panorama del país, es sumamente grave. El Clan del Golfo es un grupo sucesor del paramilitarismo, muy complejo, muy grande, que tiene relaciones de crimen transnacional, incluso con el cartel de Sinaloa, y a lo que hay que ponerle cuidado particularmente. O sea que no es menor, no es cualquier cosa, y sí hay que agregar poner cuidado ahí. Una cosa, Camila, y a los demás panelistas, y es que desde el año 2010, cuando digamos ya dentro de las iniciativas estratégicas que tenía el gobierno de Santos y de lo que estaba pensando hacer con el proceso de paz, ya las fuerzas militares estaban pensando a futuro, ¿no? Ellos diseñan dentro del Plan Estratégico Militar 2030 una serie de escenarios que los estamos, digamos que evidenciando, donde hay una atomización y una articulación de los grupos armados organizados con redes criminales. ¿Y qué pasó? Llega el acuerdo de paz, se firma, empieza, digamos, toda la institucionalidad del Estado
a implementar estos acuerdos y hay un problema y ahí creo que todos coincidimos en que el Estado ha llegado es con las fuerzas militares. En muchos territorios lo único que conocen del Estado son los soldados o los demás miembros de las fuerzas militares, y en esto sí el acuerdo, digamos, que buscaba, digamos, que implementar lo que se conoce como el concepto de paz territorial, ¿no? Que no era solamente la fuerza militar o la fuerza pública la que debía llegar a estos territorios, sino que debía llegar con su oferta de servicios públicos, con educación, salud y demás. Y pues obviamente digamos que todo esto hace que se genere, digamos, que una dinámica de seguridad en el posacuerdo, en donde vemos que estos grupos armados y organizados obviamente utilizan una serie de estrategias para maximizar las debilidades que tiene el Estado. Entonces, las debilidades, por ejemplo, históricas, en términos de su presencia, hacen operaciones silenciosas, confusas, donde hay ausencia de distintivos. Entonces, a la hora que tienen que operar las fuerzas militares, pues se enfrentan en este escenario tan complejo. Y otra cosa, digamos, que es importante mencionar es que las fuerzas militares pues se han venido transformando a lo largo de la historia del conflicto armado. Cuando se piensa y se tiene, digamos, que estratégicamente adecuar las fuerzas militares a los nuevos escenarios a futuro, inició una serie de transformaciones institucionales. En el ejército pues se implementó la doctrina de Damasco y en las otras fuerzas también hubo un proceso de transformación que implicaba, digamos, adecuar las instituciones a los nuevos retos de seguridad y defensa que iba a tener el país. Las instituciones y el país para estar a la altura de regiones como el Putumayo completamente olvidadas a propósito del proceso de paz. Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, el CIMSI, en Putumayo, el departamento del que estamos hablando hoy, hay 24.973 hectáreas sembradas de hoja de coca. Estamos en Zona Franca hablando del controvertido operativo militar del ejército en el departamento del Putumayo, donde fueron dados de baja 11 personas que los civiles, los campesinos dicen que eran civiles, el ejército dicen que eran blancos legítimos disidentes de las FARC. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando del ejército, de sus operativos militares, el más reciente en el departamento del Putumayo. A propósito de este tema, cerca de 500 hombres de las disidencias de las FARC hacen presencia allí en el departamento de Putumayo y estarían bajo órdenes de alias Araña y alias Alonso 45. Estamos hablando, profesor Vega, de este operativo militar por el que muy seguramente, ya lo ha anunciado la oposición, el ministro de Defensa, Diego Molano, va a ir al banquillo de los acusados, por decirlo menos. ¿Cómo cree usted que va a resultar esto con todos los vacíos, si se puede decir, con todos los retazos a cómo se está construyendo esta historia? Yo creo que hay que ser autocrítico y ser serio. Este gobierno ha tenido todos los desaciertos en el nombramiento de ministros. O sea, llevamos 3 ministros en menos de 4 años. Y 3 ministros de los cuales ninguno sabe de la cartera. Botero no sabía de la cartera, él venía de FENALCO. Carlos Holmes era un tipo, digamos, un político versado, pero no sabía el tema de seguridad. Y Molano, pues venía de la secretaría, había sido concejal, pero tenemos un ministro y el proceso de aprendizaje de un ministro de la cartera es de 8 meses. Es una cartera que maneja el gran peso del presupuesto nacional. O sea, los viceministerios, la toma de decisiones es muy importante. ¿Usted cree que tiene como defender este operativo militar el ministro? No creo, porque ¿qué es lo que pasa? Que Molano no conoce las fuerzas. O sea, voy a decirlo honestamente, es un buen tipo, pero no conoce las fuerzas. Él no está en el proceso de toma de decisión. Tenemos una cúpula, un comandante general que ha durado 4 años. General Navarro debió haber salido hace 2 años. O sea, tenía que haber circulación. Y la otra cosa que me parece, pues, digamos, siendo autocrítico, es que un poco el presidente no le ha metido el pecho a las fuerzas. Él ha dejado, de alguna manera, que el ministro y los generales resuelvan el tema de las fuerzas. Y yo creo que el presidente es el comandante en jefe. Y el presidente ha pasado, de alguna manera, de agache con el tema operacional, con el tema de asesinatos de líderes sociales, con el tema de homicidios colectivos, ¿cierto? Entonces, el tema de seguridad ha pasado de agache y hemos tenido 3 ministros, de los cuales un poco ninguno de los 3 sabe qué es lo que
cómo funciona la cartera y el sector. Representante Cancimance, ¿cómo cree usted que va a terminar esto en el Congreso? El ministro debate de moción de censura. Yo personalmente no tengo mucha fe en este Congreso. Yo creo que va a salir victorioso a pesar de todas las presiones comunitarias, internacionales que han habido sobre el tema. Pero hemos visto ya en anteriores ocasiones, no solo con esta cartera, sino con otras que pues tendrá mayorías para que lo defiendan, ¿no? Ojalá pues las voces de las víctimas, de familias enteras, de comunidades indígenas, tuvieran un gran peso para estos debates y para esta moción, pero yo personalmente soy escéptico de que algo pase con la moción como tal. Sí, doctora María Alejandra. Acá digamos que hay una cuestión muy importante y es la coyuntura política, ¿no? Estamos previos a unas elecciones en donde obviamente el tema de seguridad desde que empezó este año, pues ha sido bastante crítico y pues digamos que desde los estudios de seguridad y defensa uno puede digamos que analizar que la responsabilidad política es emitir una serie de lineamientos político-estratégicos en donde se les dan una hoja de ruta a las fuerzas militares para que cumplan con los objetivos o los intereses nacionales que se establece cada gobierno. Entonces, cuando uno ve que esta coyuntura, en donde ha sido una coyuntura pues bastante crítica para el país y para las fuerzas militares en general, sí es evidente. Yo creo que el próximo gobierno va a tener un reto muy importante en términos de seguridad y es que va pues obviamente a heredar una coyuntura especial en la dinámica del posacuerdo que viene un poco también potencializada un poco por el factor de la pandemia que hizo que se generara una coyuntura social inestable y muy preocupante pues para la población civil y pues que el nuevo gobierno va a tener que establecer una serie de objetivos y unos lineamientos para poder afrontar esta situación de seguridad que no solamente es acá en el Putumayo, sino también vimos recientemente la situación en Chocó, en Arauca, empezando este año y pues en otros territorios del país que demandan que una estrategia de seguridad acorde a la coyuntura y acorde también a las necesidades de la población civil. La población civil que ha quedado en la mitad de esta controversia entre versiones cruzadas. Allí se metió la Fiscalía que ha dicho que no judicializó a las 4 personas que según el Ejército fueron detenidas en este operativo, personas que resultaron heridas, entre ellas una mujer que está en estado de embarazo. Estamos en Zona Franca, al regreso las conclusiones a propósito de los 5 años, un poco más de 5 años Camila, de la firma del acuerdo de paz. Diego, me tengo que ir por compromiso a comerciales, al regreso retomo con usted para preguntarle sobre esto, sobre el ministro de Defensa. Ya regresamos. Regresamos, seguimos hablando del Putumayo, donde también hay denuncias de extorsiones a transportadores y, por supuesto, el habitual cobro del gramaje por parte de las disidencias de las FARC a otros grupos criminales para permitirles utilizar sus rutas del narcotráfico. Diego, antes de la pausa, estaba preguntando, indagando sobre cuál cree usted que sería la suerte del ministro Molano en este cantado ya debate de moción de censura. No, yo coincido con el representante, con lo que sea por el representante. Sinceramente creo que esto no va a prosperar. Coincido también con lo que planteaba el profesor Vega y ese desconocimiento de defensa de esta cartera, pero no de ninguna manera con esta idea que o al contrario, creo que quien legitima... Vamos a tratar, Diego, de mejorar la comunicación porque está muy mala. Entre tanto, si le parece, en unos segunditos regreso con usted para hablar de las conclusiones. Ya, representante, déjeme preguntarle si usted, un hombre de territorio, ahora electo por el pacto histórico a la Cámara de Representantes, están viendo todo lo que está pasando como un fracaso al acuerdo de paz, ya aproximadamente 5 años larguitos de este pacto. Claro que sí, lo que hemos visto desde el territorio es un fracaso de ese acuerdo de paz, pero señalar que al menos durante el primer año y durante el mismo proceso de conformación del acuerdo había mucho optimismo y de asesinatos, sino que también fue líder en esta participación del Programa Nacional de Sustitución, pero debido a unos incumplimientos que se hizo desde el nivel nacional por el gobierno de Duque, pues la coca, la resiembra, como ustedes lo señalaban hace un momento, pues ha aumentado nuevamente. Pero eso se debe, sin lugar a dudas, a estos incumplimientos que se han venido dando, porque el campesinado y los pueblos indígenas cumplieron, al menos durante los primeros 2 años, una vez firmado el PENIS, por ejemplo, fue un ejemplo. Putumayo a nivel nacional
de la sustitución voluntaria, porque no solo se cumplió la meta, sino que sobrepasaron esa meta inicial. Así que sí, actualmente estamos viviendo un fracaso de ese acuerdo de paz por una serie de incumplimientos que han venido pasando desde unos 2 años atrás. María Alejandra. El año pasado, cuando se cumplieron los 5 años del acuerdo, el Instituto CROC, digamos que es el instituto que tiene encargado por parte del acuerdo hacer como un registro de la implementación de la paz, y obviamente mencionaba que uno de los retos que tiene el Estado después de 5 años es configurar lo que se planteó en su momento, es la paz territorial, ¿no? Y esta paz territorial obviamente implica la presencia, pues, de las fuerzas militares, pero también implica solucionar esos problemas históricos que se han tenido por parte de presencia del Estado en estos territorios, en donde uno ve, digamos, que la situación socioeconómica de la población civil es bastante preocupante y que obviamente se vio agravada por el factor de la pandemia del COVID-19, y pues que obviamente ha tenido que, digamos, que el Estado colombiano y el gobierno nacional ajustar su estrategia política para poder intervenir en estos territorios. Y digamos que un profesor, Francisco Gutiérrez, mencionaba que cuando hay incumplimientos tanto por parte del Estado como del grupo que se desmovilizó, pues obviamente digamos que esto genera un contexto de inestabilidad en el mismo proceso de implementación, en donde pues obviamente los compromisos que se pactaron en el acuerdo de paz, a medida que pues se han venido evidenciando, sobre todo digamos el tema que tiene que ver con la tenencia de la tierra, pues es un tema que todavía está en pendiente de implementar y que pues ha sido una de las causas del conflicto que debe ser solucionado y que pues también será un reto para el próximo gobierno. Ese temita que está muy crudo. Diego, intentémoslo otra vez. No, definitivamente. Le preguntaba 2 en 1, si usted le ve suerte a esto en el Congreso y si cree que esto es un fracaso indiscutible del proceso de paz. Entonces, lo primero es que es también el tema de que prospere una moción de censura. Lo segundo, no considero que no es un tipo, Diego, no solo el Estado diciendo, sino un tipo que lastimosamente. Me da pena con usted, Diego, pero la comunicación, la señal no es la mejor, no podemos escucharle a usted. Vamos a hacer un último intento para tratar de tener la conclusión final, profesor Vega, la suya, sobre el acuerdo de paz. Pues yo creo primero que el ministro tiene que responder. Yo creo que el ministro es el responsable de la acción y él es el jefe de la cartera. Yo creería que sería, pues, digamos, una línea que él pensara antes de terminar el gobierno, reevaluar si tiene las capacidades para continuar en el cargo. Y lo segundo, quisiera decir que sobre el acuerdo de paz, yo creo que es una paz parcial. O sea, la gente se montó en el cuento de que llegó el proceso de paz y llegamos, digamos, a un proceso de reconciliación nacional. No, incluso en Bogotá se ve la afectación por ELN, disidencias de FARC, tenemos una urbanización del conflicto. Entonces, yo el tema del proceso de paz no lo veo. Y finalmente diría que lo que más me preocupa es que ninguno de los candidatos, Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, tienen idea del sector y van a manejar 465.000 hombres. Luis Felipe Vega, profesor de la Universidad Javeriana, esta noche aquí conversando con nosotros. Profesor, un gusto, buenas noches y gracias. Muchas gracias por haberme invitado. A usted muchísimas gracias. María Alejandra Santos, también experta en defensa y seguridad nacional, acompañándonos esta noche, un placer. Muchas gracias, María Camila, por la invitación. Diego Restrepo, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, un gusto, Diego. Qué lástima que el internet no haya sido el mejor a estas alturas del programa. Y Diego, un gusto, muy bien. y Andrés Casimance, que es representante a la Cámara, electo por el departamento del Putumayo. Representante, un fuerte abrazo a usted y a los pobladores en el departamento de Putumayo. Muchísimas gracias y buenas noches. A ustedes también muchísimas gracias. Llegamos al final. Gracias como siempre por la compañía. Esta noche hablando de defensa y seguridad nacional, hablando de este operativo militar que tiene en jaque al ministro de Defensa y por el que muy seguramente llegará a un debate de moción de censura en el Congreso de la República. Llegamos al final. Que descansen.